En 2023, el Partido Popular de Paracuellos y su alcalde Jesús Muñoz obtuvo mayoría absoluta, 11 concejales de 21. Entre sus promesas electorales encontramos Miramadrid 2, el centro de salud, la escuela de música, el auditorio y una piscina cubierta, entre otras cosas. Frente a ello, la oposición y en concreto Vox critica la gestión económica con una deuda que según unos no existe, pero según otros ha crecido más del 60% frente al año anterior. En este contexto, podéis imaginar las ganas que teníamos de hablar con la oposición. Y antes de abordar los temas principales de la entrevista, conocemos mejor a Pierre, con unas preguntas rápidas. Me parece perfecto. Te atreves ya de primeras, me De encanta. entrada. ¿Cómo te llaman en tu entorno más cercano? ¿Familia, amigos? Igual que aquí, Pierre. ¿Profesión más allá de la política? Financiero. ¿Sueño de tu infancia? Pues en la infancia tienes muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo que disfrutar del campo, aprender, leer, algo muy básico, pero que gracias a Dios lo puedo hacer. Completa la frase. ¿El mundo sería mejor si...? Sin Pedro Sánchez, seguro. Vamos con Villafal, el primero de nuestros temas importantes. Aunque el ayuntamiento ha aprobado iniciar la compra del inmueble, el alcalde inicialmente se negó a ceder la parcela al gobierno regional y, según explicaste, creo que en pleno, eso, según tú, demuestra falta de visión. De hecho, llevaron a la Asamblea de Madrid, digo el equipo, Vox, hace meses su rehabilitación. Pues la solución la hemos presentado en varias ocasiones y si me permites voy a hacer un poco un desarrollo cronológico. Como tú bien dices, llevamos una primera posición, una primera pregunta a la Comisión de Salud, de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que le explicábamos a la directora de infraestructuras si conocía que en Paracuellos que existía una parcela y que en esa parcela había unas instalaciones que estaban ya hechas y que se podrían explotar, ¿no? A partir de esa visita lo que hemos hecho ha sido desarrollar en una moción, incluso luego diferentes iniciativas. A lo largo de la iniciativa lo que estamos proponiendo es que esa es una parcela que estaba en desuso y que lo que estamos solicitando es que se recupere esa parcela y que, habida cuenta de la instalación que hay hecha en el edificio, se explote, por un lado, un centro de salud y, por otro lado, un centro geriátrico. Como todos sabemos, y lo hemos expuesto también muchas veces, tiene un coste que es inasumible para el ayuntamiento. Lo que nosotros proponíamos es que acudiesen a la Comunidad de Madrid, habida cuenta que comparten el mismo color político, para que sea la Comunidad de Madrid, junto con el ayuntamiento, mediante un convenio, quienes diesen o que pudiesen argumentar una capacidad de explotar ese Villafal y que los vecinos de Paracuellos pudiésemos tener en un tiempo razonable centro de salud y al mismo tiempo centro geriátrico. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? El ayuntamiento sigue con su posición de querer tener un centro de salud en una parcela que ya le ha cedido a la Comunidad de Madrid, pero también le hemos recordado muchas veces al ayuntamiento que ya hubo hace muchos años una parcela cedida a la Comunidad de Madrid para tener un centro de salud y la propia Comunidad de Madrid, pasado un tiempo, la revertió al ayuntamiento. Lo que quiere decir que no es garantía que ahora mismo le hayamos vuelto a ceder una parcela a la Comunidad de Madrid para que se desarrolle. Y en todo caso, el coste de construcción de un nuevo centro de salud iba a ser aproximadamente el mismo que por poder recuperar o rehabilitar, mejor dicho, Villafal, ¿no? Mientras que en Villafal tendríamos dos instalaciones y en el centro de salud una sola. ¿En qué año podemos tener rehabilitado y funcionando ese edificio? Pues si el edificio se rehabilitase, por parte de los técnicos se calculó que el coste son alrededor de 12 millones y de acuerdo con indagaciones que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta, entre 3 y 4 años podríamos tener el edificio no solamente rehabilitado, sino ya en explotación. Lo que vimos en esa comisión de sanidad en la que estuvimos es que un centro que se iba a entregar por aquel entonces en Madrid, que era en el distrito de Abrantes, desde que se inició la cesión de la parcela hasta que se entregó el centro de salud, pasaron cerca de 11 años, ¿no? Eso quiere decir que si en Paracuellos ocurre lo mismo con la parcela que ha sido cedida por parte del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid, nos vamos a ir a no menos de esos 11 años, ¿no? Por eso nosotros entendíamos que utilizar o explotar Villafal de ese modo eran todo ventajas, ¿no? En una o dos palabras, ¿cómo valora la actuación en lo referente a Villafal del actual equipo de gobierno? Pues a nosotros nos parece cuando menos un poquitín negligente, porque teniendo precisamente a sus hermanos mayores en la Comunidad de Madrid, teniendo a Ayuso que se le llena la boca de atender las necesidades sanitarias y demás, pues aquí tiene una oportunidad. Y tiene una oportunidad para que el propio Partido Popular, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de Paracuellos, pues
hiciesen valer eso en su propio beneficio, pero entendemos que no, ni siquiera son capaces de explotar eso, que sería una oportunidad para ellos. Pierre, vamos con otro tema, Mira Madrid 2 y lo que concierne a movilidad y transporte que está dentro de Mira Madrid 2. El proyecto de Mira Madrid 2 contempla casi 7.300 viviendas nuevas, duplicando la población básicamente, o al menos la superficie urbanizable. Hay formaciones de la oposición que mantienen que no se va a hacer, que no se va a desarrollar este proyecto, que es solo campaña electoral. Para adentrar en el tema, ¿cuál es la opinión de Vox? Nosotros la posición de Vox ha sido desde el principio la misma, es decir, vamos a favorecer, o al menos no estamos en contra de ese tipo de inversión y de ese tipo de proyectos. Vale. Sabemos de entrada que son proyectos que se van a dilatar mucho en el tiempo. De hecho, la primera presentación se nos hizo a los grupos políticos el año pasado, en el mes de noviembre, y desde entonces lo que se haya estado haciendo pues habrá sido más bien cuestión de solicitud de permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entendemos que eso está bien. Ahora bien, lo que sí que hemos matizado también es que detrás de una inversión que a priori puede ser interesante, no hay que descuidar todos los colaterales, como son, por ejemplo, lo que ha mencionado de transporte, de servicios, de centros de salud. Volviendo a utilizar lo que hablamos de Villafal, si tenemos un colapso en el tema sanitario porque solo tenemos un centro de salud y queremos crecer otros 7.000, con otras 7.000 viviendas más, pues necesitamos tener esas infraestructuras, ¿no? Claro, justo, ahí va un poco qué propuestas hace Vox para al final asegurar servicios como los que citaba de ocio, sanidad, movilidad. Es importante preverlo. Es importante, es básico preverlo. Entonces, nosotros tenemos una posición muy marcada con el tema de la sanidad que acabamos de hablar que acabamos de mencionar acerca del tema de Villafal. También recientemente presentamos varias enmiendas al Consorcio Regional de Transportes de cara a los próximos 10 años en los que se va a definir el nuevo mapa de transportes. Lo que estamos diciendo es, Paracuellos está creciendo, Paracuellos necesita determinadas conexiones con centros neurálgicos importantes de Madrid, como puede ser Avenida América, como puede ser también la Plaza de Castilla, pero también hablábamos de otros medios, ¿no? Como por ejemplo traer el tren, ya sea cercanías, ya sea Renfe. Digamos que el detalle a lo mejor es lo que está más por definir, pero teniendo en cuenta que tenemos muy cerca una línea ferroviaria de cercanías que viene por Torrejón, pues a lo mejor es cuestión de explorar esa iniciativa. Recientemente también se va a abrir, o en los próximos años se va a abrir una nueva estación de la línea de metro 4 que nos va a acercar muchísimo. Bueno, pues aprovechar un poco todas esas inversiones que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid para acercarnos también nosotros desde aquí. Por su parte, el Ayuntamiento celebra haber ampliado las rutas, lo sabemos, de autobús, como la 111, 112, que llegarían precisamente a ese lugar que citábamos de Avenida América. Porque el propio análisis que se hace desde el Ayuntamiento y desde la propia Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid se conocen muy bien cuáles son los flujos que salen y que se reciben en Paracuellos, ¿no? Incluso el tránsito. Desde hace muchos años nosotros venimos defendiendo la necesidad de que se haga una variante para poder aliviar el tráfico que por las mañanas colapsa el centro del pueblo, ¿no? Esa variante la hemos llevado varias veces. Esa variante se ha presentado como enmiendas incluso en los presupuestos de la Comunidad de Madrid que se están debatiendo ahora mismo, ¿no? Nos gustaría que la Comunidad de Madrid aceptase o admitiese esa enmienda porque es, de alguna forma, descolapsar esos 12.000 vehículos que hay por las mañanas en una punta y que todos los vecinos de Paracuellos pues conocemos y padecemos, efectivamente. Y que serán más en la medida en que Mira Madrid 2 vea la luz, pues evidentemente todo ese tráfico habrá que absorberlo. Hablemos de gestión económica, hablemos de presupuestos. Vox presentó enmienda al presupuesto cuestionando la liquidez municipal y aludiendo a proyectos costosos como el nuevo auditorio. En cambio, el alcalde hablaba de deuda cero y estabilidad fiscal sin subir impuestos. Yo quiero que nos lo aclares, honestamente. ¿Cuál es la realidad de las cuentas públicas? En tu exposición has hablado de muchas cosas, entonces si me permites lo voy a ir desgranando. El alcalde cuando dice que tenemos deuda cero, dice bien porque contablemente y legalmente el ayuntamiento no tiene deuda. ¿Qué es lo que ocurre? El ayuntamiento tiene una situación en virtud de la cual, si no es por los ingresos que se reciben por los tributos del Estado, con los ingresos del ayuntamiento no es capaz por sí mismo de afrontar los pagos que tiene que hacer. Hemos hecho una publicación y lo hemos explicado cómo existía un déficit corriente que cuando se inició la legislatura estaba en algo más de 5 millones y ese déficit corriente a día de hoy está en 8.800.000. Eso quiere decir que en lo que llamamos de legislatura el Partido Popular, que se quejaba de haber heredado un ayuntamiento en una situación delicada, pues ellos han conseguido degradarla mucho más. Y más que saber degradando. ¿Por qué?
porque la naturaleza de los ingresos del Ayuntamiento de Paracuellos no va a crecer. ¿Por qué? Porque los ingresos del Ayuntamiento de Paracuellos básicamente son los IBIs, son los ICIOs y son determinadas tasas. Sin embargo, la velocidad a la que esos ingresos crecen es mucho menor que la velocidad a la que crecen los gastos. Pongo un ejemplo sobre la explicación que has hecho tú. Cuando el ayuntamiento decide llevar a cabo una inversión, vamos a poner un caso muy claro, el auditorio famoso del señor alcalde. A lo mejor el auditorio, la construcción, no cuesta más que la venta de las parcelas. Por lo tanto, tenemos una situación de equilibrio patrimonial. He vendido parcelas y construyo un auditorio. Ahora bien, la explotación de ese auditorio, las personas que va a hacer falta dentro, los consumos, el seguro, la energía, etc., etc., todo eso lo tiene que pagar el ayuntamiento con los ingresos corrientes. Y como estaba explicando ahora mismo, esos ingresos corrientes no crecen. Sin embargo, lo que sí va a crecer mucho más son esos gastos. Entonces, por eso hablábamos de esa situación de colapso en la liquidez, efectivamente. Gracias, porque además aquí me he aprovechado un poco de tus conocimientos económicos. Yo creo que para aclarar un tema que de verdad importa en la sociedad y que nos volvemos un poco locos viendo los plenos a veces. ¿Qué prioridades presupuestarias propone Vox? Vuelvo a recalcar un poquitín lo que hemos dicho al principio. Somos a lo mejor un poquitín pesados y reiterativos, pero las fórmulas de control económico y presupuestario son muy básicas y las venimos defendiendo desde el principio de la legislatura. El primer punto es suprimir todo gasto superfluo, empezando por el gasto político. Este ayuntamiento se ha regido durante muchos años con una media de 6 concejales. Ahora nos vamos a una media de 11 concejales y con asesores. Entonces, ya estamos incrementando un coste para el vecino que supone al menos el doble de lo que costaba la corporación hasta la legislatura anterior. Pero a eso le vamos a añadir también el coste político, es decir, sostener partidos políticos con la factura del alcalde es inasumible y se lo hemos dicho muchas veces y de hecho en las reuniones previas que tuvimos de presupuesto nosotros más que pedir cosas lo que pedíamos era recortar cuestiones, ¿no? Y una de las cuestiones es recorte el gasto político, recorte el número de concejales que tiene, porque nosotros, y teníamos por ahí un folleto, explicábamos cómo podemos reducir a la mitad simplemente en un ejercicio ese coste. Haríamos ahorrar. Luego si salís os lo vamos a pedir, luego hay que, claro, pero claro. es que eso es un compromiso nuestro, no solamente de Vox Paracuellos, sino es un compromiso de Vox España, de Vox a nivel nacional, en el que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no tiene que estar en el bolsillo de los políticos, ¿no? Y eso lo hemos defendido desde el primer momento, tenemos folletos, como te he dicho, es decir, ha sido una campaña muy amplia y los números están hechos, entonces entendemos que ahí hay una parte importante que se puede ahorrar. Previsión de cara a las futuras elecciones, y esta es la última pregunta, ya te dejo trabajar tranquilo. Pues es un futurible, y más ahora que estamos al final de este año 2025, en unos días tenemos elecciones en Extremadura, en un par de meses en Aragón, en 3 meses en Castilla y León, luego en junio las tendremos en Andalucía, y entre medias pues esperemos que Sánchez convoque elecciones porque no, pues esto no da para más, ¿no? Entonces, en un escenario de tantas elecciones en tan corto plazo, pensar nosotros en qué números vamos a sacar en 2027 es un futurible. ¿Qué nos gustaría? Pues lo que Santiago Abascal repite todos los días, ¿no? Que los vecinos de Paracuellos nos concedan una mayoría absoluta para poder gobernar y poder desarrollar todas las ideas que llevamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la carta a los Reyes Magos. Un futurible, sí, como decía, partido a partido, que diría Cholo, eso ¿no? es, día a día. Sí. Vamos día a día. Muchas gracias. Gracias a ti.